están? Un saludo para cada uno de ustedes. En el video de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice: determine la ordenada máxima para la siguiente viga. Considere el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la sección constantes. La viga es una viga empotrada en la cual está actuando una carga puntual de 5 toneladas, además de una carga triangular distribuida de 3 toneladas. Tenemos las dimensiones de la viga y vamos a resolver con el método de la viga conjugada, además del apoyo en el cálculo integral. Empezamos determinando las reacciones de apoyo, haciendo la sumatoria de fuerzas horizontales equivalentes a 0, sentido positivo hacia la derecha, y la única fuerza horizontal que está actuando es la horizontal en A, es una reacción de apoyo. A continuación hacemos la sumatoria de fuerzas verticales equivalentes a 0, asumiendo sentido positivo hacia arriba. La reacción de apoyo vertical en A entra con valor positivo, la carga puntual de 5 toneladas entra con valor positivo y la resultante de la carga distribuida está actuando hacia abajo, por tanto entra con valor negativo. Esa resultante es equivalente a un medio de la base multiplicado por la altura, es decir, equivalente al área de ese triángulo. Esto tiene que ser igual a 0 y acá afirmamos que la vertical en A es equivalente a 1 tonelada. Ahora hacemos la sumatoria de momentos en el punto A, igual a 0. Yo asumo el sentido de las manecillas del reloj como positivo. Me asiento en este punto A y la primera fuerza que voy a introducir es la del momento, fuerza reaccionante. Tiene un sentido contrario al de las manecillas del reloj, por tanto entra con valor negativo. La siguiente fuerza que voy a incluir es esta de acá de 5 toneladas, que tiende a hacer rotar a la viga en el sentido antihorario con respecto al punto A, entonces también entra con valor positivo. Tiene un valor de 5 de magnitud y un brazo de 2 metros con respecto del punto A. La carga distribuida tiende a hacer rotar a la viga en sentido horario. Su resultante es equivalente a un medio de su base multiplicado por la altura, como hemos visto anteriormente. La resultante de esta carga distribuida actúa justamente a 2/3 de su longitud total, es decir, 2/3 de 4. Entonces, ese valor vamos a introducir en la fórmula. Ese brazo es 2/3 de 4. Esto tiene que ser igual a 0 y el valor del momento en A es igual a 6 toneladas metro. Entonces la viga queda definida con sus respectivas reacciones de apoyo en el empotramiento y procedemos a lo que viene a ser la función de momentos. Para poder determinar la función de momentos internos vamos a aplicar el método de las condicionantes. Estamos haciendo origen en el punto A y la viga se divide en dos tramos, el tramo AB y el tramo BC. Para aplicar el método de las condicionantes se debe hacer un corte en el último tramo de la viga. En este caso vamos a hacer el corte en el tramo BC, en ese punto, y debido a que el origen es el punto A, entonces esta distancia donde hemos realizado el corte se denomina X. Bueno, entonces haciendo el respectivo corte surgen tres reacciones internas, una normal, un momento y una cortante en dicho punto X. Lo que nos interesa en todo caso es el valor del momento en dicho punto X. Antes de eso necesitamos determinar el valor de Qx, que viene a ser la carga distribuida a una distancia X desde el origen, que es el punto A. Hacemos una semejanza de triángulos de la siguiente manera: 3 toneladas equivalentes a 4 son iguales a Q de X equivalentes a X. Entonces afirmamos con certeza que Q de X es igual a 3/4 de X. Entonces
Este punto de acá se denomina punto cero. Si yo decido hacer sumatoria de momentos en dicho punto igual a cero, asumiendo sentido horario como positivo, me estaciono en este punto y empiezo a analizar cada una de las fuerzas. Primero voy a analizar esta carga de acá, que es equivalente a 1 tonelada multiplicado por su brazo, que viene a ser X. Después el valor de este momento, que tiene sentido antihorario, entra con valor negativo y su magnitud. Analizo la carga de 5 toneladas con valor positivo porque va a hacer rotar la viga en sentido horario con respecto al punto cero, y su brazo viene a ser X menos 2. ¿Por qué? Pues el brazo es la distancia desde este punto hasta este punto. Esa distancia es equivalente al valor de X menos 2 metros. Y finalmente entra la carga triangular distribuida. El valor de su resultante es equivalente a 1/2 de la base de esta carga, que es X, multiplicado por su altura, que en este caso viene a ser 3/4 de X. Está tendiendo a hacer rotar a la viga en sentido antihorario, por tanto todo entra con valor negativo. El valor de su brazo con respecto al punto de análisis, asumiendo que la resultante está acá, esa distancia es X tercios, es decir, 1/3 del total de la base. Entonces ese valor más introducimos a la fórmula. Aquí va a entrar X tercios. Y finalmente el último valor que entra es el valor de momento en X, ese momento interno que quiero determinar, y entra con valor negativo. Esto es igual a 0. Bien, entonces, despejando el valor de momento en X, acabo de definir la función de momentos. Debemos explicar una cosa antes de continuar. Estos valores funcionan desde que X vale 0 y a lo largo de toda la viga van a seguir manteniendo su forma, es decir, van a seguir actuando de la misma manera. Cuando X asume valores menores a 2, es decir, por ejemplo, en cualquiera de estos tramos, X asume valores menores a 2, esta carga de 5 toneladas no actúa. Esta carga de 5 toneladas empieza a actuar simplemente en este tramo cuando X asume valores mayores a 2. Por tanto, esa restricción le vamos a dar a la función de momentos. Y es la primera condicionante que vamos a aplicar. Es de valor de 5x menos 2. Funciona cuando el valor de x es mayor o igual a 2. Entonces la función de momentos queda definida de esta manera, con la respectiva condicionante. Ahora procedemos a analizar la viga conjugada. En un video anterior vimos las tablas que nos ayudan a definir los apoyos de la viga conjugada con respecto a la viga real. Una de esas tablas decía que si la viga real era de este tipo, como es nuestro caso, la viga conjugada tendría que ser de este tipo. Ya está definido los apoyos de la viga conjugada, que también va a ser una viga empotrada, pero ahora en la parte derecha. Y ahora procedemos a cargar la viga conjugada. ¿Con qué valores se carga la viga conjugada? Pues con los valores del momento en X de la viga real, es decir, que este valor es el valor de momentos, pero de la viga real. Hemos definido cuánto vale esa función. Y a ese valor hay que multiplicarle por el coeficiente 1 dividido entre E por I, que son el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la sección respectivamente. Entonces la viga está cargada por una función Q equivalente a esta expresión. No nos olvidemos que la longitud de la viga es de 4 metros, la longitud total, pero se divide en dos tramos de a 2 metros. Una cosa más antes de continuar. Si yo determino el momento en cualquier punto de la viga conjugada, ese es equivalente a la flecha en dicho punto. Y si yo determino la cortante en cualquier punto de la viga conjugada, es equivalente a
determinar el valor del ángulo. Es decir, momento en la viga conjugada es equivalente a flecha en la viga real y cortante en la viga conjugada es equivalente al ángulo de deflexión, pero de la viga real. El enunciado nos pide determinar la deflexión máxima, es decir, la flecha máxima, obviamente de la viga real. Como la flecha es equivalente a momento en la viga conjugada, entonces es obvio que para poder determinar la flecha máxima necesitamos determinar el momento máximo en la viga conjugada. Y ese momento máximo puede darse a mitad del tramo, del tramo, o puede darse en el empotramiento. Eso es lo que vamos a determinar. Una de las opciones para poder determinar momento máximo, puede encontrarse donde la cortante se hace igual a 0. Es una de las posibilidades para este ejercicio. Entonces, necesariamente tendríamos que determinar cuánto vale la función de cortantes. Es lo que vamos a hacer. Tenemos para apoyarnos la siguiente identidad. La derivada de la cortante con respecto de x es equivalente a la carga que está actuando sobre la viga. Entonces podemos afirmar que la derivada de la cortante es equivalente a esta expresión. Y finalmente afirmar que la cortante puede obtenerse integrando esta expresión. Entonces vamos a obtener la cortante de la integral de esta expresión. Procedemos a la integral. El valor de 1 dividido entre e y es un valor constante, por tanto puede salir de la integral. Y procedemos a integrar los demás valores. Para poder hacer estas integrales, que son elementales, aplicamos cada una de las reglas de integración. Como resultado de esto vamos a tener lo siguiente. La integral de esta expresión es equivalente a menos 6x. La integral de esta expresión es equivalente a x al cuadrado dividido entre 2. La integral de esta expresión es equivalente a menos 1/8, integrando ahora el valor de x al cubo, que es equivalente a x a la cuarta dividido entre 4. Y finalmente la integral de esta expresión es equivalente a x menos 2 al cuadrado dividido entre 2. Todo esto más una constante de integración. Ordenando un poco, tenemos esta función de cortantes. A esta constante la vamos a denominar constante número 1. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de la constante número 1? Necesitamos alguna condición de borde. Nos remitimos nuevamente a la viga y podemos afirmar que la cortante en este punto es equivalente a 0. Acá, la cortante en A es equivalente a 0. Pero ¿cuánto vale x en este punto A? Pues x es equivalente a 0. Sabemos que el origen es dicho punto A. Entonces podemos afirmar lo siguiente. Volvemos a la integral. Si x es igual a 0, la cortante también es equivalente a 0, debido a que se encuentra en la parte del voladizo. Entonces valor sustituye. El valor de q es 0, igual a 1 dividido entre e y. Aquí va a ser menos 6 multiplicado por 0, más 0 al cuadrado dividido entre 2, menos 0 a la cuarta dividido entre 32. Acá, esta expresión, no nos olvidemos que es cuando x asume un valor mayor a 2. Entonces no va a introducirse en la expresión que estoy escribiendo. Finalmente más c sub 1. De esta expresión acabo de determinar que c sub 1 es igual a 0. La ecuación de cortantes queda definida de esta manera. Ahora, esta ecuación puede subdividirse en otras dos. La ecuación que rige el tramo AB es esta de acá.
donde no se incluye la parte de la condicionante. Varía desde x a 0 hasta x2. Ahora la ecuación que rige el tramo BC varía desde x2 hasta x4. Se rige por esta expresión. Hemos dicho algo anteriormente. El momento máximo puede encontrarse donde la cortante se hace igual a 0. Entonces necesitamos determinar, ya sea para este tramo o para este tramo, qué valor de x hacen que se vuelvan 0 estas expresiones. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Analizando el tramo B, esta es la función de cortantes que rige este tramo. Igualamos a 0 esta función y solo tenemos un resultado x igual a 0. En este punto existe un punto crítico, pero este punto crítico puede ser un máximo o un mínimo. Como la viga que estoy analizando tiene esta forma, x igual a 0 representa este punto. En este punto el momento es evidente que también se hace 0 porque es un voladizo. Entonces este valor no nos interesa. Sabemos que es una ecuación de cuarto grado. Los demás valores de solución para esta ecuación de cuarto grado no pertenecen a los reales, por tanto no existe un valor además de x igual a 0 que cumpla con esta condición. Procedemos a analizar el tramo BC. La función de cortantes que rige este tramo BC es esta expresión de acá. La igualamos a 0 y como resultado de esta ecuación tenemos x igual a 0.722 metros. Nos podemos dar cuenta fácilmente que este valor no pertenece al tramo BC. No se encuentra entre 2 y 4. Por tanto, no podemos asumir este valor como una solución o un posible punto crítico. Es decir que ahora, al haber analizado el tramo AB y el tramo ABC, no existe un valor de x que cumpla con que la cortante se hace igual a 0. Exceptuando el valor de x igual a 0 que vamos a desechar por la razón que explicamos anteriormente. Entonces no existe un punto crítico, un punto de cortante igual a 0 o un candidato a valor de x que maximice el momento. Entonces el momento máximo se va a encontrar en alguno de los dos extremos. Tenemos la viga de esta forma. En este extremo el momento se hace 0, es evidente que no es máximo. En este otro extremo el momento va a asumir algún valor porque es un empotramiento. Entonces ese valor va a ser el que va a maximizar el momento y ese valor va a ser la solución. Antes de poder determinar el valor del momento en el empotramiento necesito conocer cuál es la función de momentos. Conocemos el valor de la función de cortantes y existe una propiedad que dice lo siguiente. La derivada de la función de momentos con respecto de x es equivalente a la función de cortantes. De acá podemos despejar el valor del diferencial de momento y hacer que sea equivalente a cortante por diferencial de x. Integrando ambos miembros tengo esta expresión. La función de momentos queda definida de esa forma. Nuevamente esta expresión es constante. Lo único que tengo que derivar es la expresión que estoy escribiendo en este momento. Tomemos en cuenta que son integrales sumamente sencillas, entonces no es necesario aplicar alguna técnica de integración en absoluto. Realizando estas integrales se obtiene lo siguiente. La primera integral. El valor de menos 6 es constante, lo único que tengo que integrar es x. La integral de esta expresión es x al cuadrado dividido entre 2. Más un medio es constante, la integral de x al cuadrado es x al cubo dividido entre 3. Menos 1 sobre 32 constante, integral de x a la 4 es x a la quinta sobre 5. Más 5 medios es constante y esta integral es equivalente a esta expresión. Finalmente se debe sumar una constante de integración c sub 2.
Haciendo algunas simplificaciones, la función de momentos queda de esta forma. Ahora, ¿cómo puedo determinar el valor de S sub 2? Necesito darle condiciones a la función de momentos. Nos remitimos nuevamente a la viga y es fácil darse cuenta que acá en el extremo, en el voladizo, en el punto A, el momento se hace igual a 0, el momento interno. En otras palabras, el momento cuando x es igual a 0, también es igual a 0. Utilizo esta condición para afirmar lo siguiente. Si x es igual a 0, entonces el momento es igual a 0. Reemplazo en esta ecuación y tengo lo siguiente. Menos 3, 0 al cuadrado, más 0 al cubo dividido entre 6, 0 a la quinta entre 160. En esta expresión no reemplazo el valor de x igual a 0 porque esa expresión solo admite valores de x mayores a 2, más c sub 2. Y de esta ecuación es fácil determinar que c sub 2 es igual a 0. Procedemos a determinar el valor del momento en el empotramiento. El empotramiento hace que el valor de x sea equivalente a 4 metros. Pues sabemos que el origen se encuentra en el punto A. Entonces dicho momento va a ser equivalente a, vamos a escribirlo de esta manera, momento cuando x vale 4, menos 3, 4 al cuadrado, más 4 al cubo dividido entre 6, menos 4 a la quinta entre 160. Esta expresión admite valores mayores a 2 de x. Entonces se introduce el valor y vamos a evaluar esta expresión. Como resultado vamos a obtener lo siguiente. Menos 556 sobre 15 multiplicado por 1 sobre EI. Esta expresión es el valor del momento máximo. Porque como pudimos ver anteriormente, a lo largo de la viga no existe un punto crítico donde la cortante sea equivalente a 0. Esto es sinónimo de que a lo largo de la viga no existe un punto crítico de maximización o de minimización del momento. Por ende, ese momento máximo debe encontrarse en alguno de los extremos. Como el extremo de la izquierda el momento es equivalente a 0, en el de la derecha es el que guarda el momento máximo. Esta es la solución de momento máximo. Anteriormente vimos que flecha de la viga real es equivalente a momento de la viga conjugada. Entonces la flecha máxima se da en x igual a 4 y es equivalente justamente a la expresión que tenemos arriba. La vamos a volver a escribir. Y este de acá viene a ser el resultado del ejercicio. Ahora, si es que anteriormente hubiéramos encontrado algún punto de cortante igual a 0, en dicho punto deberíamos evaluar el valor de momento y después comparar con el momento de los extremos y elegir el mayor de ellos. Una cosa más, el signo significa que en dicho punto, es decir, en el punto C de la vida real tiene esta estructuración. En este punto C, donde hemos encontrado el momento máximo, la viga se está flectando de esta manera. Lo que acabamos de encontrar es este valor, flecha máxima. Esta flecha, debido a que tiene un valor negativo, está flectando hacia abajo. Si fuera positivo, la flecha tendría sentido hacia arriba. De esta manera hemos terminado con este ejemplo.